Hola de nuevo. La sesión pasada nos quedamos en que la fotosíntesis es una reacción anabólica que atrapa la energía luminosa en energía química. Y ahora vamos a ver la respiración celular. La respiración celular es un proceso como el de combustión, como cuando quemamos madera en una fogata, pero a diferencia de ese proceso de combustión en el que la energía se libera en forma de calor, en la respiración lo que vamos a hacer es atrapar esa energía en moléculas de ATP, es decir, otra vez en energía química, de forma que la podemos seguir usando para otros procesos. Esta es un poco más fina que la combustión. Y bueno, se relaciona la respiración celular con el intercambio de gases, pero no confundamos la respiración, a lo que llamamos respiración normalmente, que es inhalar y exhalar, con la respiración celular. Sí se relacionan, pero no es exactamente lo mismo. Cuando inhalamos, efectivamente metemos muchos gases, pero entre ellos oxígeno, que es el que va a adquirir nuestro cuerpo, y vamos a liberar el dióxido de carbono que libera nuestro cuerpo. Otra vez, por eso es fácil pensar que el oxígeno que entra sale en forma de dióxido de carbono. Y vamos a ver otra vez que no es así. Bueno, en la fotosíntesis habíamos formado glucosa y pensemos en la glucosa como una inversión de energía. Si yo fuera un asesor de inversiones, pues podría ofrecerles dos opciones para hacer ahora con su glucosa. Entonces, les puedo presentar dos opciones. Una sería irnos por la respiración anaerobia. Anaerobia quiere decir sin oxígeno. Y como requisitos para hacer estas reacciones, pues les puedo decir que no requieren oxígeno, lo cual es bastante bueno si no hay. Y además obtienen ganancias rápido, es a corto plazo las ganancias. Y además tenemos dos opciones dentro de estas. Eh, por un lado, vamos a obtener dos ATPs y dos alcoholes etílicos más dos dióxidos de carbono. Esto podríamos pensar que es una inversión para los borrachines. Por otro lado, podemos obtener también con el metabolismo anaerobio dos ATPs y dos moléculas de ácido láctico. Se llaman ácido láctico porque la primera vez que se describió esa molécula fue en la leche materna. Entonces, bueno, esta es una inversión para mamás. Pero si usted es un inversionista que lo que le interesa es obtener muchas ganancias, entonces le puedo ofrecer la respiración aerobia, que bueno, ahí sí necesitas invertir oxígeno, necesitas oxígeno, y tiene el detalle que es una inversión más larga, es a largo plazo, pero vean la diferencia, aquí van a ganar 38 ATPs, cuando en la otra van a ganar solamente 2 ATPs. Acuérdense que el ATP es la molécula de intercambio de energía, es como hablar de pesos en cuestiones energéticas, ¿no? Entonces, 2 ATPs contra 38 ATPs, pues me voy con los inversionistas tal vez, ¿no? Tenemos muchísimo más energía si nos vamos por la respiración aerobia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la teoría endosimbiótica, hablamos de esas bacterias que hacían respiración aerobia y que eran como las NERDs que sabían obtener de la misma fuente, en este caso la glucosa, muchísimo más energía, a diferencia de las grandotas, abusonas, que obtenían poquita energía? Bueno, entonces con la respiración aerobia sí requerimos oxígeno, obviamente requerimos la glucosa, es más lenta, pero vamos a ganar mucha energía, 38 ATPs, más 6 dióxidos de carbono, más agua. Bueno, vamos a empezar por analizar unas reacciones que se llaman glucólisis. La glucólisis es, como su nombre lo indica, la ruptura de la glucosa. Estas bolitas nos están representando una molécula de 6 carbonos, cada una de ellas representa un carbono, que sería la molécula de la glucosa. Y ocurre este proceso en el citoplasma. Acuérdense que esto lo realizan tanto eucariontes como procariontes, y para realizarla necesitamos invertir 2 ATPs. Ay, ¿cómo que invertir? ¿No que íbamos a ganar? Bueno, invertimos 2 ATPs
y con eso se fosforila la molécula, es decir, le ponemos dos fosfatos. Imagínenselo como dos orejitas. Ya podemos agarrar a esa molécula de las orejitas y romperla. La rompemos en dos y por una serie de reacciones, esas dos moléculas de 3 carbonos se van a convertir en, en dos moléculas de 3 carbonos que se llaman piruvato. Pero para que se llame piruvato, se van a formar estas moléculas de NADH y dos moléculas de ATP por cada una de estas dos moléculas. Entonces, fíjense, mi ganancia total era de 4 ATPs menos 2 que invertí, neto me quedan 2 ATPs, más estas moléculas de NADH que llevan los hidrógenos, que van a ser más importantes más adelante. Decíamos entonces que la respiración anaerobia se puede dividir en dos. La fermentación parte de la glucólisis, que como vimos rompe la molécula de la glucosa en dos, obtenemos 2 ATPs netos y obtenemos 2 NADH. Y en la fermentación lo que va a pasar es que esos dos piruvatos van a perder dos dióxidos de carbono, dos carbonos en forma de dióxido de carbono, formando una molécula que se llama acetaldehído. Y después ese NADH una vez más se reduce y va a formar dos moléculas de etanol, que era lo que decíamos. Aquí ese etanol, ese conocimiento se ha usado para la industria alimenticia en una gran cantidad de productos que fermentamos como los vinos, como las cervezas, también para productos como el pan. Y por el otro lado tenemos la fermentación láctica, que a partir otra vez de los piruvatos que se producen de la glucólisis, aquí ya no se pierden carbonos, van a ser moléculas de 3 carbonos, pero sí se reduce el NADH y forma una moléculas que se llaman lactato. Ese lactato, como decíamos, va a ser, se reconoció por primera vez en la leche materna y ahora lo usamos, este proceso, por ejemplo, para la industria alimenticia en la formación de yogurts, pero también en la medicina del deporte. Tal vez si les hubiera preguntado qué tipo de respiración creen que usamos, si aerobia o anaerobia, pues resulta que usamos de las dos. Recuerden que las moléculas que dan origen a la célula, perdón, las células que dan origen a esta célula grandota que después es la célula eucariota, realizaba respiración anaerobia. Y entonces nuestras células también producen respiración anaerobia. Cuando nuestras células no están acostumbradas, por así decirlo, a hacer ejercicio, piensen en las células de los músculos, pues tienen poquitas mitocondrias porque implican un gasto energético. Entonces, si yo de repente ya quiero hacer mucho ejercicio, y eso tal vez recuerden que les ha pasado cuando empiezan a hacer ejercicio, nos duele todo. ¿Por qué duelen los músculos? Pues como necesitamos energía o estamos exigiendo a nuestro cuerpo que obtenga energía de forma rápida, entonces voy a usar mi metabolismo anaerobio y vamos a formar ácido láctico. Ese ácido láctico cuando se enfría forma cristales en nuestros músculos y eso es lo que nos duele. Cuando se disuelve, empieza a dejar de doler. Y conforme nosotros hacemos ejercicio más seguido, nuestras células empiezan a entender que tienen que formar más mitocondrias para hacer respiración aerobia. Y ya por eso después ya no nos duele. Bien, vamos ahora a la respiración aerobia, que es la que usa oxígeno. Esta se divide en 3 fases, la glucólisis, que fue la primera que vimos, luego el ciclo de Krebs y finalmente la cadena de transporte de electrones o de óxido reducción. En este esquema que lo simplifica, me dice que la glucosa, por medio de este proceso que es la glucólisis, se rompe en 2 moléculas de piruvato y si nos fuéramos por respiración anaerobia, por ejemplo en fermentación, ese piruvato produce ATPs más NADH y en la fermentación se pierde ese NADH y ganamos alcohol. Pero si nos vamos por el camino de la respiración aerobia, estos piruvatos van a entrar a la mitocondria a una serie de reacciones que le llamamos ciclo de Krebs,
en la que se va a producir ATP también y vamos a romper toda nuestra glucosa. Esta glucosa de 6 carbonos se va a quedar deshecha en 6 dióxidos de carbono. Y otras cositas, imagínense como unas astillas, que son los hidrógenos y electrones, que van a ser capturados por moléculas como NADH y otras que se llaman FADH, que van a irse a otra reacción, que vamos a ver en adelante, que se llama cadena de transporte de electrones, donde vamos a producir una gran cantidad de energía y vamos a necesitar oxígeno, y este oxígeno junto con los hidrógenos que salieron de haber roto la glucosa, va a formar agua. Vean que el oxígeno aquí no formó dióxido de carbono, sino agua. Bueno, la glucólisis ya la vimos que el azúcar entra a las células, al citoplasma, aquí ocurre la glucólisis y obtenemos 2 piruvatos. Esos piruvatos, para que puedan entrar a la mitocondria, necesitan transformarse en una molécula, necesitan perder un dióxido de carbono, aquí está, y nos queda una molécula que se llama acetilcoenzima. Para formarla, formamos NADH. Estos van a ser importantes, son acarreadores de electrones y de hidrógenos. Esa acetilcoenzima, que va a estar ahora en la matriz mitocondrial, es decir, como en el citoplasma de la mitocondria, se va a reunir o se va a reaccionar con una molécula de 4 carbonos. Y esa molécula de 4 carbonos libera el dióxido de carbono, el acetilcoenzima, y va a oxidar una molécula de NAD, formando NADH. Aquí yo 3 hidrógenos. Y se descarboxila, es decir, perdemos un carbono y después vuelve a ocurrir otra reacción semejante, una descarboxilación, donde perdemos otro carbono, pero además ganamos una molécula de ATP. Y después tenemos otra vez una molécula de 4 carbonos, pero no parecida a la que iniciamos. Para que llegue a ser igual, van a ocurrir otros procesos de oxidación, donde vamos a formar una molécula de FADH2 y otra de NADH. Y volvemos a la molécula de 4 carbonos con lo que empezamos. Eso fue por un piruvato que, si recuerdan, se convirtió en acetilcoenzima, pero tenemos 2 piruvatos de la glucosa. Entonces este ciclo se repite 2 veces. Vuelve a entrar otra acetilcoenzima A y se vuelve a repetir todo ese ciclo. Y fíjense que en este ciclo obtenemos, a final de cuentas, de los 2 piruvatos, 2 ATPs, 1, 2, y con este 3, y por 2 vueltas serían los 6 carbonos de la glucosa, más 1, 2, 3, por 2 vueltas son 6 moléculas de NADH, más un FADH2 por vuelta, que serían 2 FADH2 por la molécula de la glucosa. Bien, entonces ya nos acabamos ahí todos los carbonos de la glucosa y tenemos poquita energía. La magia de esto está en este proceso que se llama cadena de óxido-reducción o de transporte de electrones, que ocurre en las crestas de la mitocondria, que es la membrana interna de la mitocondria. Acuérdense que formamos y nos quedan todavía estas moléculas acarreadoras de hidrógenos, que son el NADH y el FADH2. Estas moléculas van a entrar a estas proteínas como, como la NADH reductasa, deshidrogenasa, perdón, que lo que va a hacer es pasar hidrógenos para un lado de la membrana, y los electrones que salen volando son transportados por otra enzima hacia otra proteína, que va a hacer otra vez lo mismo y va a transportar hidrógenos hacia un lado de la membrana, y los electrones que aquí andan brincando entre proteína y proteína siguen haciendo lo mismo. Vean cómo el FADH2 entró un poco más adelante, pero hace exactamente lo mismo. Empieza a empujar hidrógenos hacia un lado de la membrana hasta que llegamos a esta otra proteína que se llama citocromo C, que va a ser básicamente lo mismo. Está impulsando hidrógenos hacia un lado de la membrana, y aquí piénsenlo como el béisbol. Si alguien ha jugado béisbol, tenemos primera base, segunda base, tercera base, pero ya que estamos en la tercera base, pues ya no podemos seguir. Entonces necesitamos que alguien se lleve estos hidrógenos. Fíjense bien, aquí es donde entra como último aceptor de los hidrógenos el oxígeno, junto
con hidrógenos y va a formar agua. Ya con esto libera las bases del béisbol y las reacciones pueden volver a continuar. Hay un veneno que se queda aquí atrapado y entonces ahí es cuando nos morimos porque no podemos obtener energía. Bien, todos estos hidrógenos, habíamos dicho, están atrapados de un lado de la membrana y salen como en portazo ¿cómo se llama esto? De concierto, o como si estuviéramos, imagínense, dentro de un vagón y cuando abren la puerta, ¡pum!, salen todos disparados y con esa energía cinética se forma ATP. Vean que aquí estamos formando ATP y acá formamos agua. Pero el agua se formó a partir del oxígeno que entró. Para eso sirve el oxígeno. A veces pensamos que el oxígeno se convierte en energía y no. Vean que la energía del ATP proviene de estas reacciones químicas. El oxígeno lo que hizo fue formar agua junto con los hidrógenos, que son el resto de los hidrógenos de la glucosa. Otra vez les dejo estos mapas para que ustedes los copien y otra vez cópienlos con colorcitos y redáctenlos con sus propias palabras para estudiar. Tenemos aquí las 3 fases de la respiración aerobia. La glucólisis, que acuérdense que ocurre en el citoplasma, y que lo que va a pasar es que esta molécula de glucosa se rompe en 2 moléculas de piruvato, por eso el piruvato está aquí con carbonos y oxígenos. La energía que mantenía unida a mi glucosa va a quedar atrapada en los ATPs y los hidrógenos, que estos no los, que aquí estaban de mi glucosa, quedan atrapados en esta molécula de NADH. Bien, entonces estos piruvatos, estos dos los dejamos aquí guardaditos, y estos piruvatos van a entrar al ciclo de Krebs. Acuérdense que hay un paso intermedio para entrar al ciclo de Krebs, que es la formación de acetilcoenzima, pero bueno, estos 2 piruvatos entran al ciclo de Krebs, que ocurre ya dentro de la matriz mitocondrial, y esos piruvatos o esos carbonos salen totalmente, a final de cuentas, en forma de dióxido de carbono. Y los hidrógenos que me quedaban todavía de la glucosa van a ser atrapados por el NADH y el FADH2. Y la energía que me quedaba poquita ahí queda en forma de ATP. Finalmente, esos NADH2 y FADH2, que en total tendríamos 10 NADH2 y 2 FADH2, digo 10 NADH y 2 FADH2, más oxígeno que va a entrar del medio, ahí es cuando, por eso es importante inhalar el oxígeno, van a entrar a estas reacciones que son la cadena de óxido de reducción, que como vimos ocurre en la membrana interna de las mitocondrias que se llama cresta. Y aquí es cuando va a salir 34 moléculas gigantescas, bueno, no gigantescas, pero 34 moléculas de ATP, que otra vez es esa energía que yo estuve transportando, que estoy formando a partir de la glucosa que rompí, pero que el hidrógeno que fuimos colectando más el oxígeno, lo que formó fue agua. Muchas veces pensamos que los camellos, y aquí les había puesto una imagen de camello, que tienen en su joroba agua, pues no, en realidad lo que tienen es grasa, que por una serie de reacciones metabólicas también van a llegar finalmente a la cadena de óxido de reducción, al ciclo de Krebs, y van a formar agua. Y así es como los camellos pueden aprovechar agua para sus otras reacciones metabólicas. No es que tengan agua, sino que tienen grasa. Bien, en un resumen otra vez, ya no por fase, sino de toda la respiración aerobia, otra vez tenemos la glucosa más oxígeno que entra a estas reacciones y lo que va a salir es agua que se formó de los hidrógenos de la glucosa más el oxígeno que entró, más 38 ATPs en total, que viene de la energía que estaba atrapada en la glucosa, más las reacciones que vimos, y el dióxido de carbono, que básicamente eran los carbonos y el oxígeno de la glucosa. Y toda esta reacción ocurre básicamente en la mitocondria. Vimos que una parte pequeñita empieza en el citoplasma, pero es gracias a la mitocondria que obtenemos esta enorme diferencia de ATPs. Bien, en esta tabla estamos viendo un resumen de lo que obtenemos de cada fase en la glucólisis,
cuando formamos la acetilcoenzima A, en el ciclo de Krebs y en la cadena de óxido de reducción. Vean que obtenemos 6 dióxidos de carbono, 2 en la formación de acetilcoenzima A y 4 en el ciclo de Krebs, que van a formar los 6 carbonos de la glucosa. Aquí ya nos quedamos sin glucosa. Pero también se formaron moléculas de NADH, 2 en la glucólisis, 2 en la formación de acetilcoenzima A y 6 en el ciclo de Krebs. Y 2 moléculas de FADH en el ciclo de Krebs. Y que todas estas van a servir para que en la cadena de óxido de reducción formen un total de 34 ATPs, más 2 del ciclo de Krebs, más 2 de la glucólisis, tenemos nuestros 38 ATPs. No se compliquen tanto esto, es solamente para que vean de dónde sale tanta energía. Lo que sí me gustaría que recuerden para acabar esta clase es cómo se relacionan a final de cuentas estos dos procesos. Esto lo vamos a retomar en Biología 2, pero ahora solo se los dejo como dato para que cuando estemos en Biología 2 me digan, ay, sí, ya me acordé, y saquen sus apuntes y me lo enseñen. Entonces, vean, tenemos dos procesos, la fotosíntesis y la respiración aerobia. En la fotosíntesis entra energía solar y básicamente sale oxígeno y sale glucosa. Estos dos, tanto el oxígeno como la glucosa, entran a la respiración aerobia y de la respiración aerobia va a salir energía en forma de ATP, pero también va a salir agua y dióxido de carbono, mismos que necesitamos para la fotosíntesis. Si la fotosíntesis entra agua, dióxido de carbono más energía solar, forma glucosa más oxígeno, y estos dos van a entrar a la respiración aerobia, que va a liberar energía en forma de ATP por un lado, y agua y dióxido de carbono para que se repita el ciclo. Y bueno, yo sé que es un poco complicado, tómense el tiempo, por eso nos estamos dando tiempo, tomen sus apuntes, estudien y hagan los ejercicios. Cuídense mucho, disfruten sus fiestas con cuidado y nos vemos en la siguiente sesión.